Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Gohan se despertó sobresaltado. Apenas había dormido desde los juegos de Cell hacía 2 semanas. Los recuerdos de ese día y el dolor punzante del vacío lo atormentaban. Peor aún, era saber que todo era culpa suya. Claro que Goku había sido quien llevó a Cell al planeta del Kaiosama, pero Gohan sabía que no habría necesitado hacerlo si simplemente hubiera matado a Cell cuando se lo ordenaron. Su padre se lo había advertido. Piccolo se lo había advertido. Fue su culpa que su padre no pudiera regresar. Fue su culpa que su madre se quedara sin esposo. No importaba cuántas veces lo pensara, no importaba cuántas veces se lo dijera a sí mismo, siempre volvía a él. La única vez que había dejado que su lado Saiyan dominara su personalidad, había matado a su padre. Lo despreciaba. Se despreciaba a sí mismo. El hielo se apoderó de su corazón, y Gohan se quedó de pie, incapaz de volver a dormir. «Gohan, ya te levantaste», dijo una voz familiar. Gohan se giró sorprendido para encontrarse con Mr. Popo, el genio negro y rechoncho que ayudaba a Dende, mientras este entraba en la habitación de Gohan para vigilar. Aún no habían vuelto a casa, y decidieron que sería prudente esperar a que Gohan se recuperara más y Kiki se recuperara lo suficiente del shock como para pasar un día sin sufrir una crisis. Gohan había exigido que dejaran su curación en manos de la naturaleza y el trabajo duro, y quería conservar la enorme cicatriz de su hombro como recuerdo de su padre. No quería que desperdiciaran el segundo deseo del dragón curándola, como habían sugerido. Así que los 2 miembros restantes de la familia Son permanecieron allí, bajo el cuidado de Mr. Popo y la atenta mirada de Piccolo y Dende. Como siempre, Mr. Popo tenía una mirada completamente neutral, sus ojos negros e inexpresivos miraban fijamente al joven mientras se estiraba. Gohan compuso su rostro, pasando de su ceño fruncido que apenas lo había abandonado las últimas 2 semanas a una débil sonrisa que no le llegó hasta los ojos. «Oye, Popo. Sí, saldré a meditar y entrenar si Piccolo está dispuesto. Mi brazo se siente mucho mejor hoy, y creo que ya debería poder usarlo con normalidad». Gohan demostró su movimiento completo girando el brazo en un amplio círculo, ocultando su incomodidad mientras los músculos del hombro se acalambraban y el tendón se tensaba incómodamente con el movimiento. Intentó sonar optimista y actuar como si todo estuviera bien, aunque sabía que Popo lo veía claramente. Era una tontería infantil, pero no quería que vieran lo forzada que era su fuerza. Se miró el hombro un momento, pensando. Estúpido, simplemente estúpido. Es algo que no habría pasado si hubieras matado a Cell la primera vez. No habrías decidido hacerlo a la fuerza. No tendrías esta estúpida cicatriz y tu hombro seguiría funcionando bien. Popo, que parecía leerle la mente, se aclaró la garganta para llamar la atención del chico. Gohan, escúchame. Sé por lo que estás pasando. No te voy a mentir, esto se pudo haber evitado, pero no es solo tu responsabilidad. Si tu padre hubiera destruido al Dr. Gero cuando luchó contra el ejército de la cinta roja, nada de esto habría sucedido. Si Krillin hubiera decidido destruir a Android 18 en lugar de perdonarla, Cell nunca habría alcanzado su forma perfecta. No deberías convertirte en el chivo expiatorio. Gohan levantó la vista cuando Popo se detuvo, su sonrisa fingida desapareció. Tenía la mirada vidriosa y el ceño fruncido de nuevo. No estaba enojado con el señor Popo. Sabía que tenía razón, pero no era lo que quería oír. Popo continuó sin darle importancia. La verdad, Gohan, es que no puedes culparte por algo que pudo haber pasado, o por cosas que no pudiste controlar. Tienes que aceptar lo ocurrido y seguir adelante. Por tu bien y por el de tu madre. Gohan levantó la mano y le indicó a Popo que se detuviera. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos apretados mientras apretaba los dientes. No, Popo. No me importa cuántas personas pudieron haber marcado la diferencia antes que yo. Tenía el poder de detenerlo cuando aterrizó conmigo, y no lo hice. Cometí un error. Ahora, por favor, apártate para que pueda irme. El señor Popo asintió levemente y se apartó de la puerta, dejando que Gohan pasara rozándolo hacia el pasillo. Atravesó el mirador, pasando por la habitación de su madre. Podía sentir su ki en su interior, fluctuando mientras dormía a ratos. Gohan se detuvo un momento y apoyó la mano en la puerta. Quería que lo abrazara como antes, pero cada vez que lo imaginaba, sentía que la traición se le clavaba cada vez más en el alma. Su visión se nubló mientras las lágrimas caían por su rostro al suelo. Un escalofrío silencioso recorrió su cuerpo al sentir su ki aumentar en sueños. Lo siento mucho, madre. Es mi culpa. Soy todo lo que queda de papá, y tienes que vivir con el hecho de que soy la razón de su partida.
Se secó los ojos con la espalda de su camisa de manga larga y se recompuso, caminando hacia la entrada principal del mirador. Buscó a Dende con la mirada un momento antes de ver al joven guardián conversando en profundidad con Piccolo. Secándose los ojos una última vez y respirando hondo, se acercó a ellos, disparando su ki un instante para alertarlos de su presencia. Piccolo alzó la mirada hacia Gohan al acercarse. Su habitual ceño fruncido dio paso a una suave sonrisa. Dende se giró hacia su joven amigo con expresión preocupada. Gohan. ¿Te encuentras bien? Solo han pasado un par de horas desde que saliste a dormir y todavía está oscuro. ¿Te duele el brazo? Ojalá solo fuera mi brazo, pensó Gohan con amargura. Negó con la cabeza y levantó las manos hacia Dende. Mantuvo la expresión lo más neutral posible, pero sabía que estaba fallando. Sus ojos delataron sus pensamientos hacia los dos Namekusei. Dijo, estoy bien, Dende. Sé que dijiste que debería darle más tiempo para que se cure, pero necesito entrenar con Piccolo y meditar un poco, si no te importa. Mi hombro se siente mucho mejor ahora y quiero intentar que vuelva a la acción. Dende miró a Piccolo con nerviosismo. El alto Namekiano se detuvo un momento, mirando al suelo con expresión pensativa. Gohan sabía que ambos hablaban de él, pero decidió no presionarlos con preguntas. Solo quería entrenar y quería perder. Quería que Piccolo lo lastimara como creía merecer. En ese momento, no le habría importado que Cell regresara para terminar lo que empezó con el brazo de Gohan. Luchó por controlar sus emociones y no dejar que se reflejaran en su rostro. La desesperación era lo último que necesitaban ver en él. Bien, chico, entrenaremos. Pero en cuanto algo te salga mal en el brazo, pararemos, dijo Piccolo con seriedad. Gohan asintió, incapaz de siquiera sonreír, y se giró para salir a la plataforma. Empezó a quitarse la parte superior del ji, girando su hombro rígido y dolorido para intentar aflojarlo, con la mente ensombrecida. Perfecto. Media hora después Gohan giró rápidamente antes de recuperar el control de su ki y detenerse. Tenía moretones en todo el torso. Su brillante cicatriz blanca parecía brillar en la noche, y el dolor intenso que sentía ardía con un fuego satisfactorio. Sangraba por la comisura de la boca, y sus pantalones ji estaban despeinados. Su rostro estaba contorsionado en una mueca feroz y sus ojos brillaban con furia. Piccolo, sé que puedes hacerlo mejor. No te contengas. No soy un debilucho, así que no me lo tomes con calma. Su mentor también estaba en mal estado, tras haber recibido una buena paliza del joven Semi Saiyajin en el corto transcurso de esta batalla. Hacía tiempo que había perdido el turbante y la capa, y su ji estaba destrozado. Sabía que el chico sentía dolor después de usar el Masenko contra él, pero fue entonces cuando se dio cuenta, con horror, de que Gohan parecía estar disfrutando de ello. No se había dado cuenta de que su fuego durante la pelea se debía al daño que recibía con una especie de satisfacción masoquista. Ahora lo entiendo, sé lo que buscas, chico, te enseñé algo mejor que esto. No voy a matarte, así que ¿qué crees que haces intentando provocarme así? Entiendo que estés de luto por tu padre, pero esto se está saliendo de control. Ni siquiera sabes que tu madre está embarazada, y estás intentando hacerle la vida más difícil de lo que ya es. Esto ya ha durado demasiado. Gohan, tenemos que detener esto. Le rugió furioso al Semi Saiyajin. Sé lo que haces y no seré parte de ello. Gohan le gruñó a su antiguo mentor, furioso porque el Namekiano se había dado cuenta, porque le estaban mostrando una compasión tan repugnante. Apretó los puños a los costados mientras la rabia comenzaba a hervir con más fuerza en su pecho. Piccolo solo pudo observar con horror cómo su estudiante aumentaba su poder. Superó el primer nivel de Super Saiyajin y cayó al segundo con un grito agonizante. El aura dorada de Gohan explotó a su alrededor mientras el poder fluía del joven Semi Saiyajin, casi arrojando a Piccolo por el borde del mirador y arrancando los árboles del jardín. El chico enfurecido corrió hacia adelante, pillando a Piccolo completamente desprevenido y hundiéndole el puño en el estómago. Piccolo se desplomó hacia atrás, sin aliento, y Gohan saltó sobre su pecho, golpeando repetidamente a su antiguo mentor en la cara. ¿No entiendes, Piccolo? Es mi culpa que se haya ido. Yo lo maté. Debería haber sido yo. Ahora levántate y golpéame. Gohan dejó de golpear a Piccolo y se quedó allí sentado, jadeando y agarrando la parte delantera del gi del hombre mayor. Piccolo hizo una mueca al sentir que la cabeza le daba vueltas por la paliza que acababa de recibir. La sangre manaba a raudales de su nariz y las comisuras de la boca. Apenas podía concentrarse en los 3 Gohans que tenía delante, y pensó, sabía que esto le costaría mucho, pero es demasiado.
Tengo que decírselo, o buscará una excusa para hacerlo él mismo. O peor aún, podría matar a alguien. A mí. Me da miedo imaginar qué haría después, si se descontrolara así. ¿Qué necesita ahora mismo? Piensa, Dende salió corriendo del mirador, con el pánico reflejado en su rostro. Lo seguía de cerca Kiki, con aspecto asustado. Jadeó y se llevó la mano al pecho mientras observaba a su hijo agachado sobre su antiguo mentor. Apenas pudo articular palabra cuando él la miró, con el dolor y la rabia claramente reflejados en su rostro. Luchó por hablar un momento, pero finalmente logró decir: Gohan. Cariño, por favor, cálmate. Gohan bajó la mirada hacia su mentor, quien lo observaba con miedo y decepción. Sintió una punzada de culpa y cerró los ojos, apartando la mirada de su madre y amigos para que no vieran las lágrimas que empezaban a brotar. Después de todo lo que había pasado, seguía siendo un niño. Apretando aún la pechera del Gi de Piccolo, giró la cabeza hacia su madre, haciéndola estremecer. ¿Cómo esperas que esté tranquilo? ¿Cómo puedes hablarme como si no creyeras que es mi culpa? Es un insulto para papá fingir así. Sabes lo que he hecho, pero me hablas como si no hubiera hecho nada malo. ¿Cómo puedes siquiera soportar mirarme sabiendo lo que soy? Su voz se fue haciendo cada vez más baja hasta que apenas susurró la última frase. Kiki miró a su hijo con incredulidad. Escuchar a su propio hijo sufrir tanto era una tortura para ella, y cayó de rodillas. Ella se sentó allí, tapándose la boca con una mano mientras miraba fijamente a su hijo. Él continuó en voz baja, suplicante. Mamá, no fui lo suficientemente fuerte. Tenía el poder para derrotarlo y salvar a papá. No lo hice. Maté a papá con mi arrogancia, y ahora solo me queda yo. Chichi observó a su hijo mientras apretaba con fuerza el Gi de Piccolo y se encorvaba como si le doliera. Cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes. Odiaba verlo así. Este no era el dulce e inocente Gohan que se había ido con su esposo hacía apenas 2 semanas. Quería a su hijo de vuelta. Necesitaba que estuviera ahí para ella, aunque solo fuera el Gohan que recordaba. Su hijo nonato lo necesitaba tanto como Gohan había necesitado a su padre de pequeño. No quería que sus hijos sufrieran. Gohan, cariño, por favor, escúchame, empezó desesperada. Gohan la miró con los ojos llenos de desesperación. No quería lastimarla más de lo que ya lo había hecho, pero sabía que siempre sería una fuente de dolor para ella. En su mente, cada movimiento que hiciera solo traería más dolor y sufrimiento, simplemente por ser él. Kiki continuó después de un momento, tragando saliva para recuperar el control de su garganta ante la mirada que le dirigió. Gohan, no estás solo, y nunca lo estarás. Siempre tendrás una familia que te apoyará, cariño. Dende me acaba de decir hoy que estoy embarazada. Pronto tendrás un hermanito. La mente y el cuerpo de Gohan se entumecieron. Inconscientemente, soltó a Piccolo y se puso de pie, con el rostro deslumbrado. Había notado que el ki de su madre se sentía diferente en los últimos días, pero no le había dado mucha importancia, consumido por su propio dolor. Supuso que solo estaba de luto por la pérdida de su esposo y en conflicto por su hijo. De repente, su mirada se endureció, cerró la boca de golpe con el ceño fruncido y se apartó unos pasos de su madre sollozante y de su antiguo amo, que intentaba recuperarse lo suficiente para ponerse de pie. Bajó la mirada hacia sus manos. Sus manos callosas y ásperas. Estas son las manos de un asesino, las manos que asesinaron a mi padre. Ahora mi hermanito o hermanita, Kami, ¿cómo puedo vivir con esto? Mi hermano crecerá sin padre. ¿Qué he hecho? ¡No! Gohan, por favor, escúchame. Necesito que estés aquí conmigo. No puedo perderte también. Casi sollozó. Pero las palabras de Kiki cayeron en oídos sordos. Gohan se alejó tambaleándose de su madre, con el autodesprecio y el miedo grabados en su joven rostro. Sus ojos se negaban a fijarse en ella. No podía mirar a su mentor. Solo podía contemplar el horror que su mente le estaba creando. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y corrió hacia el borde del mirador, lanzándose antes de alejarse volando dejando un rastro de ki dorado. ¡Gohan, no! Gritó Kiki tras él, persiguiéndolo hasta el borde de la plataforma antes de volverse hacia los demás. Dios mío. ¿A dónde va Dende? Tráelo de vuelta. Por favor. El pánico se apoderó de Kiki al ver a su hijo desaparecer en el horizonte. Corrió hacia los demás, se agarró a la túnica de Dende y lo miró con la expresión más desesperanzada que pudo. Dende simplemente suspiró y bajó la mirada, sabiendo que incluso si iba tras Gohan, intentar traerlo de vuelta le haría más daño que bien en su estado mental. No puedo, Kiki, lo siento, dijo con tristeza.
No puedo hacer nada para traerlo de vuelta, por mucho que lo desee. Piccolo finalmente se puso de pie, con el estómago gravemente magullado y escupiendo sangre por la lengua. Puso una mano sobre el hombro de Kiki, sobresaltándola. Ella dio un salto y miró asustada a Piccolo, quien fruncía el ceño ligeramente, sumido en sus pensamientos. A pesar de la terrible paliza que acababa de recibir, Piccolo no sentía rencor hacia el chico. Podía comprender su deseo de dolor para compensar el vacío, aunque deseaba haber elegido otra salida que su rostro. Había llegado a la conclusión de que Gohan necesitaba resolverlo, y confiaba en que lo haría. Aún así, iba a vigilar su ki y rezar para poder llegar a tiempo si algo salía mal. Kiki tiene muchas cosas en la cabeza. Si conozco a Gohan, le cuesta aceptar que su hermano crecerá sin padre. Tenemos que dejarlo tranquilo para que lo acepte. Pronto regresará, y, si lo miras, se dará cuenta de que debe estar ahí para ti. Sabe que ahora es el hombre de la casa, solo necesita aceptarlo. Kiki sollozó un poco y se frotó los ojos con el dorso de la mano. Miró al suelo, aún sorprendida por la reacción de su hijo. Espero que tengas razón, Piccolo. No sé qué hacer. Goku lo sabría. En algún lugar sobre la zona montañosa 439 Gohan voló. No le importaba a dónde ir, solo tenía que escapar. Estaba completamente perdido en sus pensamientos. Mi madre está embarazada y mi hermano crecerá sin padre. Es mi culpa. No puedo reemplazar a papá, ¿cómo podría? No me parezco en nada a él. Nunca dejó que su ego lo dominara cuando era necesario. Él debería estar aquí, no yo. ¿Por qué tuvo que pagar por mi error? Maldito seas, Cell. Gohan rugió al cielo con todas sus fuerzas, su aura estallando a su alrededor en un gigantesco vórtice mientras flotaba sobre una zona boscosa. Dejó salir toda su ira y angustia, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo quería que terminara. Quería que su cuerpo fallara y se desmoronara, que se dispersara en el viento. Su grito de agonía sacudió el planeta. Desde el suelo, una joven de cabello castaño rojizo y ojos verdes se aferró a la pierna de su madre con todas sus fuerzas mientras observaba al chico que la había salvado. Mami. Es él. Es Gohan. La madre de Lime observaba con miedo lo que estaba presenciando. El resto de la aldea estaba ahora fuera de sus casas, observando el cielo con asombro ante el chico dorado que flotaba allí. El grito de Gohan continuó durante unos segundos más antes de que su aura comenzara a desvanecerse. Ya no podía soportar el dolor. No importaba cuánto lo odiara, no importaba cuánto se odiara a sí mismo, aún temía a la muerte. No quería morir, incluso si vivir era demasiado doloroso para vivir realmente. Empezó a tener visión de túnel y sus músculos se relajaron a medida que el agotamiento se apoderaba de él. Miró hacia el bosque debajo de él, apenas notando que había vagado de regreso hacia la zona montañosa 439. Lo último que notó antes de que la oscuridad lo tomara fue la pequeña aldea al borde de sus sentidos, y los rostros conmocionados de quienes acababan de verlo perder el control. Lime vio cómo Gohan dejó de gritar de repente. Su brillo dorado desapareció y empezó a caer. Lime lo vio caer, y a medida que se acercaba al suelo, el pánico aumentaba. ¿Qué le pasa? ¡Ay, no, Gohan, no! Reacciona. Gritó frenéticamente. Pero sus gritos fueron en vano. Se estremeció y escondió la cara en la falda de su madre al oírlo chocar contra los árboles a lo lejos. Podía oír el crujido de la madera al tensarse y el crujido de las ramas al caer suave. Tan rápido como pudo, corrió hacia el bosque, ignorando los gritos de su madre y los de los aldeanos. Oh, por favor, que esté bien. Siguió corriendo hasta que las señales de vida silvestre parecieron desaparecer. Las aves y los animales pequeños se habían dispersado ante la intrusión en sus hogares. Empezó a buscar rastros del niño, buscando ramas rotas o un cuerpo, temiendo lo peor. No tardó mucho en encontrarlo enterrado en un montón de ramas que se habían desprendido de uno de los pinos altos. Empezó a entrar en pánico al notar que su brazo colgaba flácidamente del borde del montón, con sangre goteando de las puntas de sus dedos. Gohan. Gritó presa del pánico. Corrió hacia él y empezó a arrancarle ramas hasta que por fin pudo verle la cara. Jadeó y retrocedió al ver cómo la sangre le abandonaba la cara. Tenía un gran corte que le cruzaba el ojo, empezando por la ceja izquierda y terminando en la mejilla izquierda. La sangre manaba a raudales de la herida y se acumulaba en el ojo antes de gotearle por la mejilla. No llevaba puesto el kimono, y ella notó que todo su cuerpo estaba cubierto de rasguños y pequeños cortes, además de una gran cicatriz blanca perlada que se extendía por su musculoso hombro.
Rápidamente, apartó las ramas que le quedaban y lo arrastró hasta un claro como pudo. Pesa 1 tonelada. ¡Ay, Kami! No puedo llevarlo de vuelta a la aldea. ¿Qué voy a hacer? Necesita ayuda. Lime. Gohan. Gritó la voz familiar de un anciano tras ella. El abuelo de Lime, el señor Lao, entró corriendo al claro en busca de su nieta. Al ver al niño tendido ante ella, corrió a su lado. Lo observó de arriba abajo y miró a Lime con expresión seria. Lime, regresa corriendo a la aldea. Dile a tu madre que recoja sus medicamentos y las hierbas de mi botiquín. Vete. Rápido. Lime, deseoso de ver a su amiga mejor, asintió y salió corriendo hacia el pueblo, dejando al señor Lao con el niño. Se agachó y recogió a Gohan, aunque con cierta dificultad. Lo levantó en brazos para estabilizarlo y luego salió corriendo tras su nieta. En cuestión de minutos llegó a las afueras del pueblo, donde una pequeña multitud se había reunido para ver al extraño niño volador. Muchos se quedaron boquiabiertos al ver que el señor Lao estaba cubierto de sangre, y más de un par de mujeres se desmayaron al ver a Gohan sano por primera vez. Lao pasó cojeando entre los curiosos y subió de un salto las escaleras hacia la casa de su hija. Al entrar en la sala principal, vio que ella ya había recogido la mesa del comedor y la había cubierto con una lona. Había suministros médicos esparcidos por la encimera de la cocina, detrás de la mesa, y una señora Lemon con aspecto decidido estaba llenando una olla con agua a hervir. Al ver a su padre cargando a Gohan, puso el recipiente en la estufa y juntó todos los suministros médicos que pudo en sus brazos antes de correr hacia la mesa. Bájalo aquí, papá, lo limpiaré. Lime. ¿Ya tienes la medicina? Lime entró corriendo por la puerta principal con una bolsa de hojas secas y marrones en la mano. Aquí tienes, mamá. ¿Qué tan mal está? ¿Estará bien? La señora Lemon miró a su padre, dirigiéndole una mirada silenciosa como si dijera sácala de aquí, por favor. Antes de regresar a la cocina a buscar la olla de agua hirviendo. El señor Lao miró a la niña antes de darse cuenta de que ambos estaban cubiertos de la sangre de Gohan. Lime, tenemos que asearnos. Tu madre cuidará del pequeño Gohan. Estará bien. Lime miró a su abuelo desde su sitio junto a la mesa, con lágrimas en los ojos. Pero asintió y subió corriendo las escaleras hacia el baño, con su abuelo a cuestas. Una vez que ambos se fueron, la señora Lemon comenzó a trabajar, quitándole los pantalones y zapatos rotos a Gohan. Empezó a limpiar las heridas con un paño mojado en agua hirviendo. La cantidad de maltrato que se veía en su piel la dejó atónita, y se estremeció al pensar en cómo lo había recibido todo. No sé de qué estás hecho, chico. Eres más duro que nadie que haya conocido, pero no creo que ni siquiera tú puedas salir de esta sin 1 o 2 cicatrices. Hizo una mueca al ver el corte en su rostro, viendo que el golpe le había llegado hasta el hueso de la ceja. Le abrió el ojo con vacilación, preocupada por si estaba dañado, y se sintió aliviada al ver que seguía intacto. Agradeciendo en silencio a Kami por los pequeños milagros, continuó con su trabajo. 2 días después el primer sentido que Gohan notó fue el oído. No era claro, pero estaba seguro de que oía voces. Parecía una familia charlando mientras cenaban. Me pregunto si todo fue un sueño. ¿Serán mis padres? Dende, por favor, que sea real. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el dolor. Empezó en la nuca y luego se extendió por todo el cuerpo. Sentía como si le ardiera el lado izquierdo de la cara, que no respondía de inmediato a sus órdenes. Lentamente, logró abrir los ojos y casi de inmediato entró en pánico. Veía bien con el ojo derecho, pero el izquierdo no respondía. Intentó levantar el brazo izquierdo para tocarse la cara y gritó cuando el dolor del hombro irrumpió en su aturdimiento. Se incorporó tan rápido como su cuerpo le permitió y se sobresaltó al darse cuenta de que no estaba en su habitación. De repente, la puerta de enfrente se abrió de golpe y alguien conocido corrió por la habitación y lo agarró con fuerza, obligándolo a caer hacia atrás y a gruñir de dolor. Gohan. Nunca pensé que despertarías después de verte caer. Tenía tanto miedo, estabas sangrando y mamá te curó, y me alegro de que finalmente hayas despertado. Gritó una voz familiar, tropezando con las palabras. Gohan luchó consigo mismo por un momento, intentando acallar el dolor que la joven acababa de infligir en su cuerpo maltrecho. Finalmente, este remitió y palmeó suavemente el hombro de Lime mientras ella sollozaba en su pecho. Levantó la vista y vio a una mujer de aspecto aliviado, de cabello castaño oscuro y ojos color esmeralda, con una leve sonrisa, y a un señor Lao con aspecto muy disgustado. Tranquilo, Lime, estoy bien, gruñó vacilante.
Hizo una pausa, concentrándose en no perder la calma. ¿Qué me pasó en el ojo? ¿Por qué no puedo ver con el izquierdo? Lime lo miró y rió nerviosamente. Extendió la mano y tiró de algo que estaba atado a su cara, dejando que el aire fresco fluyera sobre la piel previamente cubierta. La venda y el algodón grande se le cayeron de la cara y Gohan vio que estaba oscura por la sangre seca. Gohan sintió que su ojo parpadeaba un instante antes de que respondiera lentamente a su orden, y pudo sentir la luz entrando a raudales, haciéndole entrecerrar los ojos. Al instante, sintió un alivio. Bien, no estoy ciego. Debí de haberme cortado la cara al caer. Kami, ¿cuánto tiempo llevo inconsciente? Como si hubiera sido una señal, la mujer que supuso que era la madre de Lime se acercó a él y lo inspeccionó con delicadeza. Primero le miró el ojo, aparentemente sorprendida por un momento, antes de pasar al resto de sus heridas. ¿Eres Gohan? No sé cómo es posible, pero el corte sobre tu ojo ya ha sanado bastante. Llevas 2 días inconsciente. Me temo que no puedo hacer mucho por tu hombro. Parece que tienes una vieja herida que no cicatriza. Con lo grande que es la cicatriz, me sorprende que no tuvieras que amputártela. Gohan asintió levemente. Luchó consigo mismo por un momento antes de decidir que podía hablar con la mujer, y que Lime y su abuelo ya sabían lo suficiente como para no tenerles miedo. No recordaba que antes le importara si alguien era una amenaza para él. Pero su instinto le gritaba ahora, y quería escucharlo. Sí, me llamo Gohan Son. Supongo que eres la madre de Lime, ¿no? Sí, pero puedes llamarme Peach. No sé cuándo volverá mi esposo, pero se llama Tang. Ha estado buscando a tus padres. Lime dijo que vivías cerca de aquí, pero no sabía exactamente a dónde llevarte. Ahora que estás despierta, podemos llevarte a casa, dijo con una sonrisa. Gohan sintió como si le hubieran dado un peso en el estómago. Sabía que tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias, pero no estaba seguro de poder soportar volver a ver a su madre. No después de lo que había hecho. De lo que había intentado hacer. ¿Gohan? ¿Qué pasa? Preguntó la chica a su lado. Gohan miró a Lime, quien lo miraba con preocupación, y dijo, no puedo irme a casa, Lime, simplemente no puedo. Todavía no. Sintió un ardor en los ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Podía sentir las miradas del señor Lao y Peach sobre él, y la expresión de Lime cambió a una de confusión y preocupación. Lime, papá se ha ido. Está muerto. Gohan apenas pudo contener las lágrimas al oír a Lime y a su madre jadear de asombro. El señor Lao murmuró algo que Gohan no logró entender, y Lime lo miró fijamente. ¿Cómo? No pudo haber sido Cell, porque quienes mató fueron resucitados. Y nadie más querría matar a tu padre, es demasiado bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser él? Gohan se derrumbó ante esas palabras. Las mismas palabras que se había estado preguntando estas últimas 2 semanas. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente de sus ojos, y el nudo en su garganta pareció crecer hasta que ya no pudo respirar. Tenía que desahogarse, tenía que contárselo a alguien, y estaba demasiado desesperado como para ser quisquilloso ahora. Necesitaba confesar, y antes de comprender por qué confiaba en esa gente, les estaba contando todo. No, no fue Cell, fui yo. Lime retrocedió ante sus palabras y lo miró fijamente. A Peach se le cortó la respiración al mirar a ese chico. El chico que había salvado a su hija. Incluso Lao frunció el ceño, pensativo. Pero antes de que pudieran decir nada, Gohan continuó. Tenía a Cell. Estaba ganando, y él lo sabía. Dejé que mi orgullo me venciera y me volví arrogante. Quería que sintiera 100 veces más dolor que les había causado a todos. Antes de que pudiera darme cuenta de mi error y de lo que había hecho, Cell decidió destruirse a sí mismo y al planeta con él. Mi padre, él intervino. Me sonrió y dijo que estaba orgulloso de mí, luego se fue. Teletransportó a Cell lejos de la Tierra y murió en la explosión. Lo maté por ser arrogante cuando tuve la oportunidad de acabar con él. Y lo peor fue que todo fue en vano. Cell regresó, papá no tenía la mirada baja y jugueteaba con la manta sobre su regazo. No parecía darse cuenta de que las lágrimas habían dejado de fluir. En cierto modo, se sentía mejor. Recordaba las últimas palabras que su padre le había dicho. Seguía sin querer creer que su padre estuviera orgulloso de él. ¿Cómo iba a creerlo, si no tenía nada de qué enorgullecerse? Era reconfortante saber que Goku había sido lo suficientemente bueno como para intentar aliviar el dolor de su hijo. Lime volvió a hablar al cabo de un momento, con la voz apagada y apagada. Gohan, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó después? Gohan reflexionó un momento. Seguía sin levantar la vista de las sábanas. Cell se regeneró.
Regresó y mató a alguien más. A mi amigo Trunks. Intentó matar a Vegeta también, pero me negué a dejar que se hiciera otro. Así que lo bloqueé. Así es como me quedó la cicatriz en el hombro. Peach lo miró con escepticismo un momento, pero no lo interrumpió, y continuó. Al final, lo maté. Maté a Cell, y que ese bastardo se pudra en el infierno. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lo rompió el señor Lao, quien habló por primera vez durante este encuentro. Hijo mío, nos salvaste a todos. Entiende una cosa. No puedes controlar quién cae en la batalla. Esa es la naturaleza de la guerra. Siempre hay un oponente intentando matarte, igual que tú intentas matarlo. Al final, saliste victorioso. Gohan lo miró y vio que sonreía levemente. Como un padre orgulloso de su hijo. Era la misma sonrisa que Goku siempre lucía cuando lograba un gran avance en su entrenamiento. La misma que Piccolo tenía al exhalar su último aliento ante el ataque del Saiyan. No la quería, no la merecía. Continuó antes de que Gohan pudiera decir lo que le atormentaba. Y si yo fuera el hijo de Goku, estaría increíblemente orgulloso de llamarte mi hijo. No te culpes por la muerte de tu padre, Gohan. No es tu responsabilidad, sino la de Cell. Gohan frunció el ceño y volvió a mirarse las manos. Sabía que había causado la muerte de su padre. No había otra opción. Pero sabía que tenía que seguir adelante y hacer lo que pudiera. Empezó a albergar la esperanza de que algún día podría ver a su padre y solo pedirle perdón. Gohan nunca podría perdonarse a sí mismo, pero su madre lo necesitaba, y sentía que debía ponerse en el lugar de su padre ahora que ya no estaba. Iba a acostarse en la cama que él mismo había tendido. El pensamiento no le quitó la culpa ni el dolor, pero le dio un propósito. Salió de sus pensamientos sobresaltado cuando Lime se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Gohan, te lo debemos todo. Mis padres han vuelto y Cell se ha ido para siempre. Tú eres el responsable, lo sé. Lo que sea que necesites, intentaremos compensarte. ¿Verdad, mamá? Peach le asintió a Gohan, aún absorta en sus pensamientos. Gohan se separó de Lime y sonrió tímidamente. ¿Podrían no mencionar nada de esto a nadie de fuera, por favor? Mis amigos y yo no queremos llamar la atención. Los otros tres respondieron unánimemente. Claro que no. Fue un alivio para él quitarse un peso de encima. Le dio la fuerza suficiente para enfrentar a su madre y aceptar la culpa. Gohan suspiró y se movió en la cama para ponerse de pie, comprobando si llevaba ropa. Se alarmó un poco al ver que llevaba unos boxers que no le pertenecían, y se sonrojó al darse cuenta de que lo habían desnudado en algún momento. Gohan, ¿a dónde vas? No deberías moverte. Dijo Lime, agarrándolo del brazo sano y mirándolo con preocupación. Le sonrió débilmente antes de ponerse de pie, para sorpresa de Lime y Peach, y vergüenza de Lime. La joven ocultó su rostro y su intenso rubor, acercándose a su madre. Necesito volver con mi mamá y disculparme por huir de ella, acabo de enterarme de que voy a ser hermano mayor, dijo con pesar. Lime y su familia lo felicitaron y se apresuraron a buscarle ropa. Puede que no sea Goku. Nunca podría hacer honor a ese nombre. Soy Gohan, sigo siendo responsable de esto y debo enmendar mi error. Debo estar ahí para mamá y mi hermano, porque les robé su protector. Debo estar aquí para la gente de este planeta, porque les quité su guardián. Ahora tengo un propósito. Mi muerte solo sería un castigo más para quienes no la merecen, porque aún tengo que reponer lo que tomé. No, la muerte es un castigo demasiado corto para mí. Tomaré el camino largo.